bienvenidos, soy Steph y en el vídeo de hoy seguiremos hablando de optimización de nuestro PC Windows. Igual que en el vídeo anterior, seguiremos hablando de cómo mantener el almacenamiento de nuestro PC más limpio y más óptimo posible. En el vídeo anterior hablamos de cuando inicias tu ordenador y tarda muchísimo en arrancar, o cuando ya ha arrancado y quieres abrir algún programa y tarda muchísimo en cargar, cuáles son las soluciones posibles que pueden haber para solventar estos problemas. Entonces voy a dejar algún enlace para que puedan acceder a él por si necesitan esa información. En el vídeo de hoy veremos cómo eliminar o desinstalar correctamente una aplicación, que puede parecer algo simple, que no tiene ningún tipo de importancia, pero muchos lo hacemos de una forma incorrecta, por falta de conocimiento, o porque a lo mejor hemos cambiado de sistema operativo y estamos ya nuestra primera vez utilizando Windows y pues no sabemos cómo eliminarlo de una forma correcta. Vale, por lo general, cuando se instala una aplicación se crea un acceso directo en la pantalla, que es como una forma más fácil de acceder a esta aplicación sin tener que buscar dónde la hemos instalado. Y para saber que es un acceso directo, tiene la flecha esta azul que indica que es un acceso directo. Si, por ejemplo, creemos que ya no queremos utilizar la aplicación porque ya no nos sirve, porque lo hemos descargado, pensábamos que tenía una funcionalidad y no es la que necesitábamos, o por la razón que sea, y decidimos que coger el acceso directo, por ejemplo, lo haremos con este Mega, ya que no lo estoy utilizando mucho. Con él haremos el ejemplo. Pues cojo el acceso directo, lo llevo a la papelera. Y ahora pues podría pensar que ya lo he eliminado, y si le doy a vaciar papelera ya será eliminado totalmente. Entonces voy a comprobar si es así. Escribo Mega en la lupa de Windows y veo que aquí sigue apareciendo la aplicación. Si le doy a abrir, se abre correctamente. Entonces podemos decir, vale, está aquí escribiendo en la lupa el nombre de la aplicación, entonces voy a ir a abrir ubicación del archivo. Le doy, me lleva donde está el archivo original, que es aquí, que también son accesos directos, pero para encontrar el archivo, la carpeta, el instalador de la aplicación, volvemos varias pestañas atrás en la ruta. Y aquí podemos ver la carpeta de donde está el instalador del programa. Le doy a eliminar. Ahora ya hemos eliminado el instalador de la aplicación. Vuelvo a la lupa, le doy a Mega y aquí lo único que me aparece ahora es el instalador de la aplicación, el ejecutable, quiero decir, que sirve para instalar el programa en el ordenador. Para asegurarnos de que la aplicación ya no está instalada en nuestro ordenador, lo que vamos a hacer es ir a panel de control, programas y características. Bien, aquí en panel de control es donde se guardan todos los programas que tenemos instalados en nuestro PC. Como podrán ver, están ordenados en orden alfabético. Y aquí tenemos la aplicación que ya creíamos haber eliminado anteriormente, que se ve que está todavía instalado en nuestro ordenador. Entonces, para eliminarlo definitivamente es darle clic derecho, desinstalar. Entonces va a empezar el proceso de desinstalación. Dependiendo del tamaño que tenga el archivo, puede tardar más o menos en desinstalarse. Bueno, como podemos ver, se ha desinstalado ya totalmente. Le vamos a terminar
y ya no aparece aquí el icono. Le damos a cerrar y lo único que nos queda es darle otra vez aquí a la lupa y vemos que lo que nos queda pues es lo que hemos visto antes, que es el ejecutable, que eso es para instalar de nuevo en la máquina este programa. Ya no se abre como antes, lo que nos aparece es la instalación del programa desde cero. Entonces pues esa sería la forma correcta de eliminar el programa para que ya no aparezca en nuestro ordenador. Y si queremos volver a instalarlo, tenemos todavía ahí el ejecutable, que ocupa muchísimo menos que el programa en sí instalado en la máquina. Que por lo que sea y quieres eliminarlo totalmente, ya no quieres ni siquiera el ejecutable porque no lo vas a necesitar nunca más, pues es muchísimo más fácil que eliminar el programa. Podemos abrir ubicación del archivo, está la carpeta de descargas y le doy a eliminar. Así que si vuelvo a la lupa y pongo Mega, ya no aparece, solo nos aparece como una opción de una aplicación que podemos descargar en Google o en la web en general. Así que pues esta es la forma correcta de eliminar un programa y que ya no esté ocupando un espacio innecesario en nuestro PC. Y no nos olvidemos de vaciar la papelera de reciclaje si estamos totalmente seguros de que ya no lo queremos. Si todavía lo queremos o por lo que sea dices, bueno, a lo mejor en un futuro voy a querer instalarlo y no quiero volver a pasar por el proceso de descarga de la aplicación, de buscarlo y tener que descargarlo, pues quiero tener por lo menos el ejecutable. Pues le hago clic al ejecutable y pongo restablecer elementos seleccionados. Entonces el ejecutable vuelve a estar en nuestro PC. Le doy a Mega y aquí tenemos el ejecutable para utilizarlo cuando queramos volver a instalar el programa. Y bueno, eso sería todo. Tienen en mi canal el vídeo anterior que habla sobre otra forma de optimización del ordenador. Por si les interesa, pues pueden ir a ojearlo y les habré dejado también un enlace en la esquina superior derecha por si les interesa. Así que, bueno, gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Chao.